Buenas noches, luceros. Me gusta mucho la palabra lucero. Lucero, lucero del alba. Lucero tiene luz propia, ¿no? Yo creo que todos los que estamos intentando vivir un poco con la conciencia despierta y tomando conciencia de nuestra divinidad, somos luceros. Por eso, buenas noches, buenos días, buenas tardes, luceros despiertos. Eh, Creo que voy a tener que estar mirando al Facebook del móvil porque hay una persona en este momento unida. Si podéis hacer un comentario o saludar, porque quiero comprobar si me funciona la configuración de las para comentar, de los comentarios, porque aquí no me sale. A ver, espera un momento. Usar, compartir, destacar comentarios. No sé si es porque no habéis hecho todavía ninguno, pero me gustaría que según vais entrando o la persona que está aquí me dijera quién es y desde dónde nos está escuchando. Y, y bueno, pues estaría bonito. Espera, que aquí ahora tengo... Se me ha abierto otra cosa. Ah, soy María Vicent. Buenas noches, María. Bienvenida. ¿Eres de aquí, de Valencia? Pues un poquito el tema de esta noche era cómo pensar bonito para traer lo bonito a nuestra vida. Y es que es así, es tal cual. Por una parte, quiero un poco reflexionar acerca de dos cosas. La importancia de los pensamientos positivos y por otra, cómo nos determinan las creencias. Entonces, sobre pensamientos bonitos referentes sobre todo a una misma, a los demás y a la vida, que estamos en tiempos especialmente duros para eso. Y reconocer, conocerme un poquito más profundamente para saber detectar y tomar conciencia de qué creencias me han configurado y me han dado la identidad que soy a lo largo ya no solamente de mi vida, desde que soy pequeño, mi educación, mi país, mi cultura, sino también tenemos que tener en cuenta que las creencias ya las tenemos también impregnadas en ese ADN que ocupa más del 98% de nuestra cadena de ADN, pues tan solo menos de un 2% de nuestro ADN se puede cuantificar, es decir, tiene bioquímicamente, se le puede ver que tiene una función, que es la de crear genes. Menos del 2%. Más del 98% de nuestra cadena de ADN es cuántica. Y eso no quiere decir que no esté formando parte de mi vida en esta encarnación, sino que forma parte igualmente de mi biología, pero de una manera que no es cuantificable, pero sí que tiene memoria e información, y parte de esa memoria e información son creencias. Entonces, fijaros si el tema puede ser extenso, pero en un primer momento nos vamos a ir a la importancia de tener pensamientos, buenos pensamientos,
pensamientos bonitos y pensamientos positivos. Y esto es una trampa, porque si simplemente nos quedamos en decir, sí, es verdad, es importante, tenemos que pensar positivamente, vamos a ser positivos, pero fijaros una cosa, y muchas veces no es suficiente, pero muchas veces he pensado, para cuando consigo tener de manera consciente un pensamiento bonito o positivo, a lo largo del día, ¿cuántos pensamientos feos he tenido? Pensamientos feos sobre todo referentes a mí misma, pensamientos negativos o feos referentes al otro o a los otros, y pensamientos feos o negativos referentes a la vida misma. ¿Y qué ocurre? Que normalmente vivimos en automático. Primeramente, que a la mayoría nos cuesta mucho apreciar el silencio y siempre intentamos poner de fondo música, radio, televisión, y eso hace que no seamos conscientes de lo que estamos pensando, porque precisamente lo que queremos es no ser demasiado conscientes de lo que tenemos encima. Entonces, para esto tenemos que darnos un tiempo en silencio, aunque estemos haciendo cosas, no tenemos por qué estar meditando, pero decir, voy a dedicar ciertos espacios a lo largo de mi día. Yo esto durante un tiempo lo que hice, me puse una alarma y era un tiempo, un espacio de días en los que tenía tiempo, ¿no? Me ponía, por ejemplo, cada rato que queráis, cada 15 minutos, cada hora, cada media hora, eso depende cómo tengáis el día y la disponibilidad, pero poneros una alarma para que os suene. A mí me sonaba un gong, y en ese gong durante un par de minutos, y a veces no hace falta más, toma conciencia primero de cómo estás respirando, porque como estemos respirando estamos viviendo y estamos alargando más nuestra vida o menos. Entonces me tomaba tiempo para tomar conciencia de mi respiración y de tomar conciencia de qué pensamientos estaba teniendo. Porque daros cuenta que la mente no descansa, ni dormida ni despierta, continuamente está pensando. Entonces fijaros qué carbón o qué leña estamos echando a nuestra máquina de vapor, ¿no? Y normalmente nos vienen pensamientos, y si encima estás haciendo algo, de cada uno tiene que ver cómo se piensa a sí mismo y qué se dice. Y normalmente, ya os digo que más para la mayoría de nosotros, 99 de 100 pensamientos que tenemos son negativos, no son bonitos. Podríamos identificarnos con estar haciendo algo o pensar en hacer algo y decir, no puedo, no valgo, soy torpe, no voy a poder, soy débil. Diréis, qué negativa. No, de verdad, realista. Tomar conciencia. Esto es un ejercicio que está muy bien tener, leer libros de autoayuda, conocer y conocernos cada vez más a través de la multitud de herramientas que a día de hoy tenemos para progresar, pero todas esas herramientas, todos esos conocimientos, si no empezamos a poner en práctica en determinados espacios de nuestro día a día pequeñas cositas, ningún cambio va a producirse, porque solamente el conocimiento no es suficiente. Por ejemplo, sabemos que para el sistema inmune, ahora que tanto se habla de la importancia del sol para la vitamina D, para mantener una inmunidad sana, imaginaros con que hay veces que
que creemos que con el saber las cosas es suficiente. Entonces podemos encontrarnos diciéndonos lo siguiente: es importante pensar positivo, voy a pensar positivo. Y entonces es como decir, es importante hacer ejercicio y tomar el sol. Y dices, vale, voy a ir a la piscina y mientras tomo el sol me baño, por ejemplo, ¿no? Pues cuando no ponemos en práctica esto, es como si llegáramos a la piscina y sin ropa de baño, completamente vestidos, estuviéramos mirando el agua desde la orilla de la piscina. Y estás diciendo, sí, sí, aquí estoy en la piscina. Sí, sí, aquí estoy en el sol. Y lo único que estás haciendo es coger un soponcio, porque estás en el punto cero, o sea, sabes dónde tienes que estar. Y sin embargo, encima es contraproducente lo que estás haciendo. Aún estarías mejor en casa a la sombra y sentadita que estando a la orilla de la piscina, vestida hasta aquí y sin meterte en el agua. Y eso es lo que nos ocurre cuando tenemos demasiada información, pero no la ponemos en práctica. Es verdad, estoy junto a la piscina porque sé que pensar positivo es importante. Sé que la vitamina D que necesito del sol para generarla es importante. Pero ¿de qué me sirve saberlo si estoy completamente vestida hasta aquí y no me he mojado un dedo en el agua? Está clara la comparación que pretendo poner, ¿verdad? La metáfora. Es lo mismo. Si quieres que todo el conocimiento y todo lo que sabes que es positivo hacer, pero ni siquiera dedicas, crees que con saberlo, que con exponerte al sol completamente vestida y estar mirando la piscina no es suficiente. Entonces, es mucho más provechoso durante 5 minutos, es decir, me pongo el traje de baño y me meto en la piscina. Meternos en la piscina es darnos el espacio, esos 5 minutos, para nosotras mismas en silencio, de ser mi primera observadora en primera persona y decir, ¿qué se me está pasando por la mente respecto a mí misma en el día de hoy? Incluso hay un ejercicio que es muy interesante, mirándote al espejo. Mírate al espejo, ¿qué piensas? De verdad. ¿Cómo te miras? Son cosas las que os estoy diciendo muy simples, pero muy efectivas, porque quizá os lleven 5 minutos, pero es 5 minutos que nos estamos metiendo en la piscina y que nos sirven mucho más que el haber leído los 10 mejores libros de psicología y de autoayuda que existan en este momento en el mundo en cualquier idioma. Te sirve mucho más, porque es poner en práctica, meterte en la piscina, te está dando el sol, estás haciendo ejercicio y estás activando el que de verdad pongamos en práctica algo. Entonces, mi recomendación práctica, porque no pretendía en la pequeña intervención de hoy, no pretendía hablar mucho, sino daros como unos tips para decir, esto puedo hacer y poner en práctica para aprender a pensar bonito y aprender a tener creencias empoderadoras, que ahora hablaremos de eso. Voy a ver si me habéis... si me habéis hablado un momentito. Hola Laurita de Colombia. Hola cariño, bienvenida. Susi, Vida desde Valencia, se llama Sipka. Hola. Hola Alicia y María. Constelé contigo un par de veces, sí. Creo, ¿eres amiga de Silvia? ¿Puede ser? Vale, entonces, cositas muy
cositas muy puntuales. Si queréis podéis apuntar, porque no quiero dar mucha teoría, sino unas claves para poder empezar a poner en práctica un trabajo de proceso personal que sea cuantificable, que digas, estoy trabajando en algo para mí misma y sé que esto es en mi beneficio y no necesito de nadie, lo puedes hacer tú. Entonces, ¿qué piensas a lo largo del día? ¿Cómo podéis hacer esto? A mí me sirve lo de, por ejemplo, crear una alarma en el móvil, depende el tiempo y la disponibilidad que tengáis en el día, pero mira, cada hora o cuando vaya en el autobús o en el transporte, voy a dedicar 2 minutos cada 3 horas, eso lo organizáis como queráis, para pararme, dejar de prestar atención a lo que estoy haciendo y decir, voy a ver, respirar, tomar conciencia de vuestra respiración, porque eso nos conecta con la vida y con la tierra y nos damos cuenta de que estamos vivas, ¿vale? Y luego decir, ¿qué pensamientos se me están viniendo referente a mí? O a lo largo, desde que me he levantado esta mañana, ¿qué he pensado? ¿Qué he pensado de mí? ¿Qué he pensado de esta mujer cuando estaba en la cola del supermercado, que me ha puesto un poco nerviosa? La he juzgado, he conseguido que con lo que he pensado de ella le haya dado más poder a esa persona o a ese compañero o a esa pareja del que realmente debe tener en mi vida. ¿Qué pienso de la vida? Y decir, pues es verdad, sé que es importante tener un pensamiento positivo, pero ostras, me estoy coronando, porque he pensado 9 de 10 no han sido buenos. Entonces, ahí hacer el ejercicio de decir, no, he pensado que soy torpe, tengo que cambiar eso. No soy torpe quizá para algunas cosas. Yo, por ejemplo, mira, ¿sabéis lo que estoy haciendo últimamente? Tengo varias asignaturas pendientes en la vida y una de ellas es que me hubiera encantado dibujar bien y no dibujo nada bien. Aprobé el dibujo de primero de Bupenco porque le di pena al profesor. Entonces, sobre todo ya cuando se llega a la edad que tengo yo, tengo 55 años, caemos en el error de pensar de que ya hay cosas que ya no hay nada que hacer. No es verdad. Entonces, es verdad que me siento desvalorada, por ejemplo, en mi capacidad a la hora de dibujar o de hacer manualidades. ¿Sabéis qué hago? Una de mis prioridades para mis ratos libres es hacer manualidades, aunque las haga mal. Y ahí es un poco como retornar a la infancia y darte el permiso de seguir aprendiendo cosas nuevas. Y por ejemplo, ayer dibujé una mariposa. Esto, quien tenga destreza y sea niño o adulto y sepa dibujar, diga, es una tontería. Para mí no es una tontería. Para mí es empezar a pensar que no es verdad que sea torpe, porque para algunas cosas sí que tengo destreza. Entonces elimino ese pensamiento. Digo, soy torpe para A, para B o para C, pero hay muchas cosas para las que tengo habilidad y me pongo a decirme a mí misma en lo que me reconozco como hábil y en lo que los demás me han reconocido, porque también los demás nos hacen feedback, ¿verdad? En lo que los demás me reconocen que hago bien y en lo que hago mal, y si me apetece, pues me cojo unas pinturas como cuando tenía 5 años y me pongo a dibujar. Y entonces es como, o por ejemplo, algo también que estoy haciendo es, y que también sirve para desarrollar los 2 hemisferios cerebrales, porque hay bastante desequilibrio, es dedico no todos los días, pero cuando tengo a mano y estoy escribiendo con la mano izquierda. Y esto es muy divertido, porque os dais cuenta que es como que tenemos una doble personalidad.
el cómo escribimos con la derecha y cómo escribimos con la izquierda, y de repente te das cuenta que parece que ha escrito un niño de 5 años. Y dices, no es que sea torpe, estoy, a la edad que sea, comenzando a aprender una nueva disciplina y tengo un largo camino porque veo que tengo un desafío nuevo y me divierto y aprendo. Y eso ha sido gracias a tener en un momento un pensamiento negativo. Hasta incluso ese pensamiento negativo lo puedes gestionar y funcionalizar para darle completamente la vuelta. ¿Os dais cuenta? Entonces, hay veces que igual os reconocéis diciendo, es que soy débil para esto, no tengo fuerza de voluntad. Seguramente, chicas, luceros, que no será tanto así, porque si os lo ponéis a pensar en esos 2 minutos que os deis, o en esos 5 minutitos que os deis de tiempo, como en todo, os daréis cuenta de que sois débiles en algunos aspectos y en otros sois unas guerreras y auténticas jabatas. Entonces, reconoceros eso, y en lo que sintáis débil, ver si lo podéis fortalecer, como por ejemplo el ejemplo mío con el dibujo, o si no es para tanto, porque igual es una etiqueta que os han hecho creer y no es real, ¿vale? Entonces, estos pequeños espacios que yo os estoy sugiriendo que hagáis durante el día, es muy poco tiempo el que os va a ocupar, y los resultados los vais a notar un montón. Y en la medida en que uno piensa bonito, vas a empezar a ver las cosas bonitas. Y cuando piensas bonito, tu propia vibración cambia, y al vibrar diferente, atraes diferente, ¿vale? Esto sería un poco la primera capa. Ahora voy a ver si tengo algún comentario, que lo tengo tengo que bajarme esto para verlo. Me dicen, María, ¿pintar mandalas iría bien? Pero es que pintar mandalas depende del propósito. Por ejemplo, pintar mandalas iría bien para ese momento en el que igual tú dices, voy a hacer un poco, tomar conciencia de qué pensamientos tengo. Igual, pues mientras pintas mandalas, puedes estar tomando conciencia de qué estás pensando, incluso de qué colores estás eligiendo, pero date cuenta que el pintar mandalas no desarrollas nada, al menos en mi caso, porque el propósito es desarrollar una destreza en la cual tú estés débil. Pintar, a no ser que seas... depende, a ver, María, depende del propósito. En mi caso no serviría pintar mandalas, porque yo donde me sentía torpe o desvalidada era en el dibujo. Ahora, si tu propósito es que te sientes nerviosa, y entonces dices, no soy una persona nerviosa, sino soy una persona que necesito centrarme en algo, y cuando no me centro me disperso o me pongo ansiosa, igual ahí el coger el recurso de pintar un mandala, te das cuenta de que no era que fueras una persona nerviosa, sino que necesitabas tener un objetivo, un propósito. Y el pintar mandalas, de repente te das cuenta de que es un encuentro contigo misma y te relaja. Entonces, depende. Vale, vamos con las creencias. Voy a ver si habéis hecho algún comentario más. Ansiedad, nervios. Sí, mira, en esa ansiedad y nervios, por propia experiencia, también te digo, María, que lo que va muy bien hay aplicaciones. ¿Cómo se llamaba una? Una creo que era Campana, y otra era una aplicación que me bajé que se llamaba Gon o algo así. Entonces tú te la programas
y entonces igual cada 5, 10, 20 minutos cuando quieras te toca el gong, así como es algo que no te pone nerviosa, ¿no? Escuchar como una campana o un gong tibetano de estos, y decir, voy a tomar conciencia a través de la respiración de que estoy viva, de que estoy habitando un cuerpo y de que mi conciencia está habitando un cuerpo durante un tiempo. Y estás así 1 minuto, 2 minutos. Entonces te das cuenta de, aunque es un tiempo muy corto, es un tiempo muy bien aprovechado. Y lo que compartimos todas es que cuando sentimos que estamos aprovechando el tiempo, nos sentimos bien. ¿A que sí? Entonces, esos 2 minutos en los que aparentemente no estás haciendo nada, es un tiempo súper valioso, porque lo estás empleando en ti misma, en tomar conciencia de ti, en tomar conciencia de tu respiración, que en definitiva no es otra cosa que tomar conciencia de que estás viva. Entonces, esto hace que si son muchos poquitos a lo largo del día, sientas que no ha sido un día perdido, que en algunos momentos has invertido en lo más importante, que eres tú misma, tu conciencia y tu templo, que es tu cuerpo, y tu respiración, que es lo que nos conecta con la vida. Fijaros en 1 o 2 minutos todo lo que podemos hacer, ¿vale? Bien, voy a ver si hay algo más. Ok. Gracias a ti, María, por compartir. Vamos con las creencias. No tenemos ni idea de cuáles, sabemos algunas, pero aun sabiendo algunas tampoco las tenemos conscientes. Las creencias nos vienen de nuestra familia, de nuestra época, de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestros padres, de nuestro grupo de amigos, de nuestro sistema familiar, de nuestro árbol genealógico. Y nos van configurando el cómo percibimos la vida misma. Y la madre del cordero aquí está en que la gran mayoría de creencias que tenemos, creemos que no las tenemos. Fijaros qué cosa más, es una paradoja. La mayoría de creencias que tenemos, creemos que no las tenemos. Si yo, por ejemplo, chicas, luceros, os digo, hay que amarse y mimarse a una misma, me decís, claro. ¿Hay alguna que me diría que no? Claro, todas estamos de acuerdo, aquí sobre la mesa, que nos tenemos que amar y mimar a cada una de nosotras. Amar incondicionalmente. ¿Sabéis qué pasaría si nos chequeáramos, porque lo he hecho, con kinesiología o a través de cualquier otra técnica, si mi yo profundo, mi subconsciente, se cree que me quiero bien, que me quiero incondicionalmente, que me tengo que mimar y que me merezco lo mejor? Te dice que no te lo crees. Te dice que no. Ante la frase, no es una pregunta, es una frase en afirmativo. Me merezco lo mejor que el amor y la vida tenga que ofrecerme. Me amo incondicionalmente. Me merezco una relación de pareja próspera y exitosa. Son creencias... Ay, el perro la que está liando. Son creencias que ninguna me diría que no quiere creérselas. Todas me diríais, yo quiero creer eso. Y todas, me apunto todas. Es posible que de 5 no os creáis que os merecéis o que forma parte de vuestra realidad y de vuestra identidad estas frases que os he dicho.
Y si una misma no se siente merecedora de amarse incondicionalmente, porque por X, por Y, siendo X, Y, asuntos conocidos o desconocidos, te estás sintiendo culpable por algo, cuando nos sentimos culpables por lo que sea, no nos sentimos merecedoras de lo bueno que el amor y la vida tengan para ofrecernos. Y que me levante la mano ahora mismo quien no se sienta culpable por algo. Entonces, ya que, si por ejemplo, iros al pasado, o no tan al pasado, a la típica reunión familiar con padres, tíos, algo cotidiano de vuestra casa. ¿Qué frase escuchabais decir? Por ejemplo, en muchas casas, por ejemplo, hemos crecido con la frase de uy, más vale malo conocido que bueno por conocer. O hemos crecido con la creencia o el decreto de no, en esta casa somos pobres pero honrados. No, mejor que no te... No, ¿cómo es? ¿Cómo era esta frase de la Virgen? No te fíes ni de la Virgen. Bueno, todas estas dichos que ahora los pensamos y nos dan risa, pero nos dan risa porque todas haríamos así con la cabeza como diciendo, sí, es verdad, yo he crecido con eso. Eso, luceros míos, no es otra cosa que creencias que han configurado nuestra manera de ver la vida. Y si en nuestra casa hemos crecido escuchando la frase de somos mejor ser pobres pero honrados, o es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿cómo podemos pensar que podamos tener creencias asertivas y positivas respecto al dinero y a la riqueza? Es muy difícil. Por ejemplo, lo mismo que os he dicho, me merezco lo mejor que la vida y el amor tengan para ofrecerme. Decir la frase, me merezco más dinero del que necesito para vivir. Me lo merezco y me lo permito. ¿Qué pasa? Que si yo he crecido y en mi subconsciente me han metido la idea de que el dinero y la honestidad, o el dinero y la espiritualidad, o mejor ser pobre que honrado, pobre pero honrado, si yo he crecido con eso, muy probablemente yo no pueda tener creencias fuertes y sentirme que vibro fuerte con la riqueza y el dinero, por ejemplo. Y como esto, en un montón de cosas. Entonces, para las creencias ya haría falta un trabajo un poco más profundo que el de los pensamientos, que con lo que os he comentado lo podemos ir haciendo día a día en estos momentitos que os he dicho. Las creencias, por ejemplo, sería empezar a anotar con qué creencias he crecido. En mi casa, en mi grupo, en mi pueblo. Por ejemplo, yo vengo de una tierra donde había, por ejemplo, mucho prejuicio de ideas políticas, nacionalismos, tal. Entonces yo he crecido con unas creencias de prejuicios, de odio, de si estás en si quieres ser de los nuestros tienes que rechazar a estos, y viceversa, los otros, si quieres estar aquí tienes que rechazar. Y ahora en España, lamentablemente, se está volviendo esto a salir a la luz. Ahora ya en este momento es otra comunidad la que está viviendo esto, ¿no? Y nos estamos volviendo a enfrentar. Entonces, sea donde sea que te haya tocado vivir, el que esté viviendo en el terreno B se da cuenta que para pertenecer y sentirse que pertenece
y tener una identidad y pertenecer a un grupo y que le miren con buenos ojos, tiene que rechazar al grupo A. Y eso te hace tener una creencia que vas creciendo, te vas haciendo mayor y de manera natural y automática rechazas al que no es como tú. Y le miras mal. Y luego eso, cuando eres mayor, necesitas mucho tiempo y mucho trabajo y mucha conciencia para quitarte esos prejuicios. Por ejemplo, todos los prejuicios son creencias limitantes. Entonces, empezad también a apuntar qué prejuicios tenéis, por cultura, por educación, por lo que sea. Hay veces que no es ni por cultura ni por educación, es por propia experiencia. Hay veces que tenemos prejuicio porque hemos tenido una o dos o tres experiencias malas con determinado tipo de personas, entonces luego ya yo lo generalizo. Y eso hace que yo crea que a partir de ahora eso siempre va a ser así. Entonces hay que ser muy honesto para trabajar las creencias de uno. Entonces tienes que empezar a sacar a la luz qué prejuicios te han configurado y qué creencias limitantes tienes por el tiempo al que perteneces, la cultura y tu sistema familiar. Y una vez que las hayas identificado, dices, vale, ahora tengo que hacer un trabajito para que mi subconsciente reprogramar el subconsciente. El pensamiento positivo, veis, como os he dicho, es algo que una en propia autorreferencia y en trabajo personal puede trabajárselo. Las creencias es un poco más profundo. No digo que no se pueda, porque el primer paso es lo que os he dicho, reconocer qué creencias limitantes tenéis y luego escribir qué creencias empoderadoras y fuertes y positivas queréis conquistar para vosotras mismas. Entonces, hay dos grupos, las que me determinan y me limitan y las que me gustaría tener. Y ahí hacer un trabajito. Voy a ver si me estáis diciendo algo. No. Vale. Las creencias, digo que es más profundo por lo que os decía al principio, porque en ese 98% de ADN que aparentemente bioquímicamente no tiene ninguna función, porque es puramente cuántico. Y si es cuántico, luceros, significa que es atemporal. Y si es atemporal, significa que trasciende el tiempo y el espacio. Y si trasciende el tiempo y el espacio, trasciende lo físico y biológico. ¿Y qué es físico y biológico? Lo físico y biológico es mi biología, mis emociones y mi mente. Y lo cuántico forma parte de esos planos interdimensionales que están por encima de lo físico, emocional y mental, que corresponderían a mi yo cuántico, mi alma, incluso planos más sutiles hasta la propia fuente divina de la que hemos sido originados. Entonces, ese 98% de ADN está impregnado de la información de esos planos interdimensionales superiores hasta la propia fuente de la que somos origen, es decir, tiene la información de la nada misma, tiene la información
por el hecho de que este ADN nuestro es un fractal de la divinidad misma, y ser un fractal significa que tengo todos los atributos y las cualidades de la misma fuente, con mayúscula fuente. Por eso, en todas las religiones y las espiritualidades del mundo desde todas las épocas, ya éramos como divinos humanos conscientes de que hemos sido creados a imagen y semejanza de la fuente, de Dios. Y dices, bueno, en lo físico y biológico somos pura biología, somos puros niveles de supervivencia, que tenemos un principio y un fin, de divinidad nada, porque lo divino es eterno, no ha tenido un principio ni tiene un fin. No, nuestra biología tiene un principio y un fin, pero nuestra verdadera naturaleza trasciende esta encarnación. Y igualmente, al ser un fractal de lo divino, estaba antes, está ahora y estará después. Y esa información, ese fractal que somos de lo divino, está en ese 98% de ADN, de manera cuántica, pero lo tenemos que activar. ¿Cómo lo activamos? Tomando conciencia. ¿Tomando conciencia de qué? Tomando conciencia de que somos divinos humanos, tomando conciencia de que nuestra existencia no empieza aquí y acaba aquí. Aquí es un trozo de existencia que se llama vida, y es esta encarnación. Pero quién sabe todas las encarnaciones que llevamos, y ya no solamente encarnaciones, niveles de existencia desde que salimos de la primera fuente, desde que salimos de la fuente misma. Y desde que salimos como fractales, eso es puramente cuántico. Pero ahí ya cada uno de nosotros teníamos una identidad particular. Entonces, hablando de creencias, también tenemos las creencias que nos hacen sabedores y conscientes de que somos divinos. ¿Y qué significa ser divinos? Ser divinos significa que somos creadores. Ser divinos significa que somos generadores, que tenemos capacidad para de la nada crear algo. Por eso tenemos imaginación y la capacidad de hacer. Pero lo que hagamos y lo que imaginemos va a estar determinado por la calidad y la naturaleza de cómo vibremos y en qué frecuencia estemos. ¿Y de qué va a depender la vibración y la frecuencia en la que estemos? De en qué creamos de creencia. Y es ahí donde está el tajo al que tenemos que sin demora, porque ya no hay tiempo, tomar conciencia de cuáles son mis creencias limitantes. ¿Y por qué? Porque venimos de una época humana en la que la humanidad ha vivido la mayor parte del tiempo y la mayor parte de la humanidad en pura supervivencia, en puros niveles de biología, como me imagino que os pasará a vosotras como a mí, que me gusta mucho ver documentales de animales, pero realmente es un poco angustioso. Yo cuando pongo la 2 o algún otro canal con, ahora no me acuerdo, otro que tengo de animales, me gusta mucho, pero se sufre mucho. ¿Os pasa a vosotras también? Porque claro, ver los documentales de la vida de los animales
es pasarlo mal, porque unos se comen a otros, los otros se mueren de hambre, los otros hay sequía, no llegan no pasan el verano. Dices, me gustan mucho los documentales, pero ¿cómo sufro? ¿Verdad? Pues la humanidad ha vivido así hasta hace un cuarto de hora, y mucha humanidad en el aquí y en el ahora está viviendo también en pura supervivencia. Entonces, cuando estamos en pura supervivencia, no podemos estar en la vibración y en la frecuencia de sentirnos fractales de la divinidad. Porque yo no puedo pensar en eso cuando tengo que pensar en beber y en qué voy a comer mañana. Pero los que estamos ahora aquí, tenemos la suerte de pertenecer a un grupo privilegiado y a un tiempo de la humanidad en la que estamos entrando en la nueva era de Acuario, en la que ya, por fin, se va a empezar a pasar de la pura supervivencia a vivir en esa quinta dimensión, aquí en la Tierra, mientras estamos aquí, que es tomar conciencia de que mientras estoy aquí, soy un ser divino en un cuerpo humano. Y eso quiere decir que no solamente uno tiene que pensar en sobrevivir, que es comer, respirar de la mejor manera posible, protegerme del frío y reproducirme como los animales de la selva, sino que además ese aspecto divino que tengo tiene como propósito que expanda mi conciencia y la conciencia como humanidad. Y para eso tenemos que empezar a creérnoslo. Y para empezar a creérnoslo tenemos que hacer como una criba y eliminar creencias que ya no valen e instaurar otras que nos hagan tomar conciencia y activar ese 98% de ADN cuántico que está esperando a que yo tome conciencia de mi fractal divino y lo saque a la luz y lo experimente, lo comparta y de manera exponencial se multiplique. Voy a ver si me habéis dicho algo, porque está... Hola Mónica, hola Yara desde México, Chiapas, buenos días. Entonces, es verdad, un pequeño grupo de privilegiados los que podemos tomar conciencia de que somos fractales de la fuente, pero por otra parte, esto nos confiere una responsabilidad muy grande, y es que no podemos ser negligentes con el alto destino al que estamos siendo y hemos sido llamados. Tenemos todo. Tenemos la divinidad en un cuerpo biológico durante un tiempo. Hemos nacido en un tiempo a caballo entre el final de una era y el principio de otra. Y en esta nueva era ya los códigos y los niveles de supervivencia ya no sirven. ¿Cuáles eran los niveles de supervivencia? La competitividad, el ser el mejor que otro. No por nada, porque si no eras mejor que el otro, si había un bocado para 3 manadas, la manada que se llevaría ese bocado iba a sobrevivir y las otras 2 no llegarían al invierno. Ahora ya no estamos ahí. Ahora ya no estamos en pura supervivencia. Estamos en la era en que ya esa competitividad da paso a la cooperación, da paso a la colaboración, da paso a que ya el otro no es una amenaza. El otro es un aporte y yo soy un aporte para el otro también. Y estamos a caballo de, como cuando una serpiente cambia de piel, estamos en ese cambio de piel en el que algunos podemos tener el privilegio ya de estar quitándonos esa piel de la pura supervivencia y tomar conciencia de que mi mayor realización como persona, como grupo, como civilización, es que vaya tomando forma y se vaya expresando
esa quinta dimensión que tanto se habla, que no es otra cosa que tomar conciencia de que tenemos que activar ese 98% de ADN cuántico que tiene toda la información de cómo ser divinamente humano. Y esto es un poco lo que quería compartir. Voy a ver si me habéis hecho alguna pregunta más. Gracias a ti, vida. Pues essa história tem a ver com amar. A sua luz me ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. A sua luz me ilumina, a nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. hasta el jueves que viene, luceros.